Bueno, siendo ya las 6:10 de la tarde de hoy, pasado 10 minutos, pues voy a empezar a dar la clase sin asistencia de los participantes. No obstante, cumpliendo con el deber de la clase que fue anunciada y acordada con ellos vía WhatsApp y aceptada. De modo que, bueno, espero que en otras oportunidades ya esto se pueda solventar, que es la primera clase, pero sí espero que la vean en el aula, que la descarguen, que la puedan ver, porque es una clase muy importante en cuanto a eh, información nutritiva para los participantes. Estamos hablando entonces de la clase de psicolingüística. Me corresponde entonces compartir con ustedes esa materia que tiene como objetivo analizar el proceso normal de adquisición y desarrollo del lenguaje a través de las diferentes etapas del crecimiento del niño y apreciar la relación lenguaje-pensamiento en función del desarrollo cognitivo del niño. Por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando las diferentes corrientes psicolingüísticas que diferentes autores a través de los años han desarrollado y han aportado su grano de arena para hacer lo que hoy es la psicolingüística. Les decía que para términos de educación, lo importante es ver cómo se va dando el proceso de adquisición del lenguaje en el niño y cómo esto se relaciona con el pensamiento, la construcción del pensamiento en el niño con el lenguaje. Eh, Esto lo han desarrollado diferentes corrientes y nosotros vamos a estudiarlas, vamos a verlas desde el punto de vista crítico, constructivo y vamos entonces a construir de paso nuestro propio proceso de aprendizaje en lo que se refiere al desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas de crecimiento. Esta es una asignatura, por supuesto, muy importante porque nos permite entonces eh, conocer y discriminar a los docentes en formación, cuáles son eh, el estadio por el que está atravesando el escolar o el preescolar o el adolescente en ese momento del lenguaje. Vamos a ver primero cómo está conformada la asignatura y después entraremos al tema, ¿sí? En primer lugar, podemos decir entonces que vamos a cumplir 8 semanas de actividades más o menos profundas, comenzando por la de hoy, en donde hoy 9 de octubre, la idea era que nos presentáramos, eh, que chequeáramos las expectativas, qué querían ustedes en la asignatura, cuál era su expectativa con respecto a la psicolingüística como asignatura, presentar esto, el plan de clases, bien discriminado, de modo que sepamos qué es lo que nos espera cada semana por delante y empezar a darle inicio, forma al desarrollo de la asignatura en sí, con la inclusión de, vamos a decir, el término fundamental que da pie a la asignatura, el lenguaje. Bueno, con respecto a esto, puedo decirle que, bueno, mi nombre es Doris Urbano, soy psicólogo, estoy egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1985, o sea que tengo varios añitos de recorrido en la trayectoria de la psicología. Me ha gustado siempre la educación
y soy profesora universitaria desde muy joven. Realmente la educación era como mi segunda vocación y he dado clases en universidades como en el Tecnológico de la Victoria, en la UNEFA, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre, Instituto Universitario Tecnológico Industrial, bueno, en varias universidades y tecnológicas. Actualmente trabajo en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial. Trabajo como docente, pero también en áreas administrativas. Y bueno, eventualmente pues hago psicología organizacional porque realmente estuve mucho tiempo también desarrollándome en industrial, llegué a ser gerente de talento humano, tengo una maestría en talento, en gestión de talento humano, pero también la tengo en educación. Tengo una maestría también en educación, mención, orientación. De modo que he desarrollado estas dos áreas de mi carrera y de verdad me apasionan ambas. Esa soy yo y mi expectativa con respecto a la asignatura es poder dejarles a ustedes información básica que le permita a ustedes en el momento de resolver situaciones en el aula, saber qué, vamos a decir, qué herramientas o técnicas podía hacerles útil para interpretar y aplicar herramientas metodológicas propias de ustedes con un sentido, vamos a decir, consono de la aplicación en este caso, de la psicolingüística. Este, me, nos vamos a pasear por varios autores, psicólogos, que trabajaron pues con todo lo que es el lenguaje y el pensamiento. Esto es lo que ahorita puedo decirle. Más adelante vamos a, si nos da tiempo, vamos a desarrollar un poco lo que es el lenguaje o darle vamos a decir, una expectativa, abrir una expectativa inicial sobre el debate del lenguaje. Luego, en las próximas semanas, la semana 2, continuaremos hablando sobre la importancia del lenguaje y vamos ya a introducirnos a lo que es la psicolingüística propiamente dicha. O sea, qué diferencia hay entre el lenguaje y el estudio del lenguaje, que es la lingüística, y el estudio de la psicolingüística, o como se le llama también la psicología del lenguaje. Qué diferencias hay, qué coincidencias hay, porque tenemos que estudiarlas y qué vamos a ganar como docente estudiando esto. Paralelamente, la próxima semana ya tenemos que entregar la asignación 1 y entregar el hilo de discusión 1, o sea, el foro 1. Con respecto a la entrega de la asignación, pues ya hoy mismo lo van a tener en el aula virtual reflejada cuál es la tarea. Ya se la voy a explicar un poco más adelante, pero nada que no podamos hacer de aquí a la próxima semana. Les decía también que lo importante en esta asignatura, o les digo en estos momentos, que lo importante en esta asignatura es ir conociendo y aplicando el conocimiento, conociendo y reconstruyendo mi metacognición de lo que es esta información, de modo que yo la pueda incorporar, como dice uno de los psicólogos, asimilarlo, incorporarlo, como decía Piaget, no solamente acomodarlo, saber que lo tengo, que lo conozco, sino incorporarlo a mi propio lenguaje y a mi propia cognición. Entonces, si la idea es esta, en estas 8 semanas vamos a ir construyendo paso a paso el conocimiento. Entonces, las tareas no se pueden dejar para el final, ni se puede y tienen que ir haciéndose en la medida que se vaya adquiriendo el conocimiento, para que realmente se vaya
solidificando él o incorporándolo como parte de nosotros. Entonces la idea no es cumplir una tarea, bueno, la dejo para más tarde o al final las cumplo, sino que ir haciéndolo en el paso a paso para realmente construir un aprendizaje significativo. Entonces, ya la próxima semana, ustedes van a tener de lunes a domingo de la próxima semana para entregar la asignación 1 y también el hilo de discusión 1. Luego, el 23 de octubre, ya vamos a incorporarnos con lo que son los principios de la psicolingüística propiamente, eh, su funcionalidad, por qué, un poco su historia, un poquito, ¿no? Y bueno, y cómo eso se refleja en el objeto de estudio de la educación, o mejor dicho, en los sujetos de estudio de la educación, que son los participantes del proceso de aprendizaje, digamos alumnos, digamos niños, digamos adolescentes. Entonces, eso lo vamos a ver el 23 de octubre y vamos a presentar ya el 23 de octubre el examen 1 e hilo de discusión. Al respecto, quiero decirle que el sílabus de este periodo es bastante exigente en términos de no solamente lo que nos exige a los docentes, sino también al participante en términos de cumplimiento. Y es que ahora los exámenes se tienen que hacer en presencia, por supuesto en presencia virtual, del facilitador, del tutor. Es decir, hay que dejar un espacio de tiempo de esas clases que vienen en la semana 3, para presentar el examen que solamente tiene una oportunidad de presentarse, tal cual dice el sílabus, y es en presencia misma. Entonces, nosotros vamos a cumplir todo lo que nos dicen, para al final, pues nosotros tengamos también todo, vamos a decir, agarrado para un aprendizaje realmente exitoso. Entonces, ese examen se presenta el 23 de octubre en la clase, en la segunda sesión posiblemente, y también en esa semana, en el transcurso de esa semana, ustedes van a presentar su hilo de discusión 2. Después, en la semana del 30 de octubre, en la semana 4, vamos a empezar a ver ya los teóricos. Vamos a pensar con Skinner, que es padre del condicionamiento operante, que ha aportado mucho no solamente a la psicología, a la educación y a diversas áreas, la psicología del consumidor y a otras áreas, la psicología aplicada, pero que vamos a verlo desde la visión del lenguaje y del pensamiento, que es lo que trata, en otras palabras, la psicología. Luego, vamos a ver a un autor, Naim Chomsky, que podríamos decir que es uno de los representantes más significativos de la psicolingüística, porque es el que trabajó o sus investigaciones, bueno, aparte que él es filósofo, matemático, ha hecho, pero sus trabajos fueron para la época muy adelantados y hoy en día todavía tienen demasiado impacto en lo que significa la psicolingüística, la evolución del pensamiento en el niño y de sus principales conceptos. Aquí también estaremos presentando en esa semana el hilo de discusión 3. Y fíjense, ya en la semana 4 tenemos la mitad del periodo cumplido y ya debemos haber hecho las 3 hilos de discusión. Luego, en la semana 5, el 6 de noviembre, vamos a hablar sobre Jean Piaget. Entonces, a lo mejor ustedes lo han visto en otras asignaturas, y a Jerome Brunet. Pero lo vamos a ver, les repito, desde el punto de vista del lenguaje y del pensamiento.
cómo sus teorías abordan estos dos conceptos, estas dos definiciones. Ahí vamos a entregar la tarea 2 en esa semana. Y en la semana 6 estaremos hablando sobre el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky y el enfoque funcionalista de Marian Halliday. Estos sobre también el tema del lenguaje, por supuesto, y el pensamiento. Y estaremos entregando la asignación 3, la tarea 3, y estaremos haciendo entrega del proyecto escrito. O sea, ya ustedes vienen desarrollando ese proyecto desde la primera semana y ya en la semana 6, a 2 semanas de culminar, pues ya ustedes deben tener concreto ese proyecto listo. En la semana 7 presentamos el examen final. Antes haremos un cierre de todas las teorías que hemos visto, de las 5 teorías que hayamos visto, de las 6 teorías que ya hemos visto. Y bueno, hacemos el examen final. Ese día también con presencia, por supuesto, del tutor a 1 hora, y que será el día también de nuestro examen, pues es el día de nuestras clases. Y la semana 8, que es el 27 de noviembre, vamos entonces a hablar sobre lo que ha significado todo el tema del lenguaje, psicolingüística en la sociedad actual. El cierre cognitivo de la asignatura y la retroalimentación. Cómo nos fue, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué nos queda por delante, qué puede haberse mejorado, en fin. Y bueno, ahí vamos, en esa semana vamos a hacer la presentación oral del proyecto, la defensa oral, y vamos a hacer también la evaluación de la participación de cada uno de ustedes durante toda la trayectoria. Y ahora les explico más detalladamente cómo van a ser estas actividades. Les decía entonces que tenemos 3 actividades, 3 asignaciones. Una primera asignación que vamos a entregar en la semana 2, o sea, el 16 de octubre, la próxima semana ya, y que es un informe de investigación acerca del lenguaje, definiciones, funciones, estructura, las bases fisiológicas del lenguaje, las dimensiones y las modalidades. El hecho de que seamos educadores, de que tengamos que trabajar con no solamente los niños, sino con los papás de los niños, con nuestras figuras de autoridad, con directores, con coordinadores, supervisores, en fin, con representantes, con representantes de la sociedad en general, hace que nosotros tengamos que hacernos apropiaciones de la información técnica que manejemos. De allí que es importante entonces que nosotros conozcamos con cierta propiedad, pues definiciones, funciones y hasta, vamos a decir, el significado un poco más allá del conocimiento común sobre lo que significaría el lenguaje, las bases biológicas, fisiológicas del lenguaje, qué me produce cuando no tengo esas bases fisiológicas, vienen con algún desorden o con alguna anomalía, ¿verdad? Y cuáles son las modalidades del lenguaje. Del lenguaje se habla mucho, se tienen muchísimas concepciones, muchísimas definiciones, sirve para muchísimas cosas, y entonces nosotros en ese informe vamos a centrar un poco la información y el contenido. Eso estará entregándose entonces el 16. Luego, la tarea 2 la vamos a entregar el 6 de noviembre y es un cuadro comparativo entre los enfoques de Piaget, Chomsky y Brunner. Es decir, yo voy a hacer un cuadro comparativo, que es un cuadro de doble entrada, por donde una parte tengo los
vamos a decir, los tres enfoques, y por otra parte tengo criterios de análisis. Por ejemplo, la definición, por ejemplo, los principales aspectos, por ejemplo, coincidencias entre los tres, por ejemplo, aplicabilidad, en fin. Y entonces, de cada uno de esos criterios que yo haya escogido para analizar, voy a hablar de cada uno. Entonces, en una tabla de doble entrada, ustedes van a hacer ese análisis. De todas maneras, en el aula yo les voy a dar un modelo, simplemente un modelo para que se guíen. Ustedes lo pueden hacer mejor, le pueden añadir más elementos, hacerlo más creativo, en fin. Luego, el tercer trabajo es un método de Corner. Ese método de Corner lo vamos a entregar la semana siguiente, que es el 13 de noviembre. Entonces, ya estamos hablando que el 13 de noviembre estamos en la semana 6. Ya ha pasado ya 3/4 parte de las sesiones en las que hemos visto, y entonces allí vamos a ver el método Corner. Es un método, para los que no lo conozcan, pues les invito a que lo busquen por internet. Es nada, es sencillísimo, es una hoja, como diríamos, una hoja de examen, una hoja rayada, donde del lado izquierdo tengo unos aspectos que considero importantes, unos conceptos, por ejemplo, definiciones, principios, aportes, en fin, de Vygotsky, definiciones, principios, aportes de Holiday, y en el lado derecho los voy a desarrollar, pero tipo resumen. O sea, voy a definir o voy a hablar en el lado derecho de esos conceptos que puse en el lado izquierdo, pero de una manera muy resumida. Por eso, es un método de resumen también. Y en la parte de abajo, en las tres últimas líneas de esa hoja de examen, vamos a decir virtual o representativa, vamos entonces a colocar nuestras conclusiones de lo que aprendimos. ¿Ok? Por ejemplo, la aplicabilidad, por ejemplo, alguna crítica constructiva respecto a esas teorías, o lo que dejó o lo que ha dejado de cómo se ha desarrollado hasta ahora. Cualquier conclusión que ustedes consideren han sido lo que ustedes han aprendido de estudiar. Entonces, este método Corner también yo le voy a mandar un modelo, le voy a explicar, y también con este método Corner, pues ustedes van a aprender a resumir. Buenas noches. Puedes abrir el micrófono. ¿Quién es Gladys? Gladys. Es Gladys. Contéstame por chat o por micrófono, no importa. Hola, profe, feliz tarde. O buenas tardes. Es Yui. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, llega, Aquí estoy, voy caminandito. está bien. Bueno, ahorita Mm, te invito a que veas esta presentación cuando esté en el aula virtual, cuando esté en el aula, que es esta noche mismo, la voy a dejar, Joffrey, porque Sí, es muy importante para ustedes, porque tiene, vamos a decir, todas las aplicaciones, lo que vamos a hacer semana a semana, lo que vamos a desarrollar semana a semana. Y ahorita súper. voy por el punto de las asignaciones, cuáles son las tres tareas que vamos Ya, a hacer. Y es bien importante para ustedes, para saber a qué se van a enfrentar, pues de alguna forma, ¿sí? Entonces, claro. este, nada, ahorita estaba explicando cada una de las asignaciones. Por repetirlo, la primera tarea la tienen que entregar ya la próxima semana, eh, y el hilo de discusión también, uno.
porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo, o sea, que vayamos obteniendo el conocimiento, aprendiendo y practicándolo una vez, no que dejemos acumular las tareas para el final, porque justamente las tareas es la forma como ustedes asimilan la información, no solamente la acomodan, ya lo aprendí, sino que realmente lo incorporo. Entonces, bueno, es ir haciendo las tareas en la medida que se vayan dando los temas. Entonces, vamos a hacer para la próxima semana un informe de investigación ya acerca del lenguaje, definiciones, funciones, la estructura, las bases fisiológicas del lenguaje, las dimensiones y las modalidades. Entonces, ese informe ustedes lo van a hacer y pues lo van a cargar allí. Pues la semana después vamos a hacer un cuadro comparativo. La segunda tarea es un cuadro comparativo entre los enfoques de Piaget, Chomsky y Brunner, que son tres teóricos de la psicología lingüística. Y después vamos a hacer una tarea sobre un método Cornell acerca de los modelos de Vygotsky y Haller. En cuanto a los hilos de discusión, vamos a tener 3 hilos de discusión también. En el primer hilo de discusión, que van a ser entregados también durante la próxima semana, o sea, van a tener desde el domingo hasta el domingo para entregar el domingo. ¿Cuáles son las principales divergencias y coincidencias entre lingüística y psicolingüística? Y usted opinar por qué son importantes para el educador distinguir las diferencias. Ese sería el primer foro, pues, que ustedes dejarían allí rápidamente en la sala. Luego tienen un segundo foro o un segundo hilo de discusión de lo que conoce actualmente con cuál teoría del desarrollo del lenguaje se siente más identificada y por qué. Argumente su respuesta. O sea, de las teorías que usted conoce, de las que usted ha visto durante su desarrollo como estudiante de educación, de lo que usted ha investigado, cuál es la teoría del desarrollo del lenguaje que tú sientes que, o que usted siente que es la más sólida, la que mejor se interpreta para aplicarla a usted con sus niños, con sus adolescentes o con los adultos, con la población que usted haya decidido trabajar. Y luego hay un hilo de discusión 3, ¿qué aciertos y desaciertos observa usted en la posición teórica de Skinner en relación al desarrollo del lenguaje y el pensamiento? Es decir, vamos a hacer una crítica constructiva a la teoría de Skinner desde el punto de vista, por supuesto, de la educación, qué aciertos hay que desaciertos desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje y el pensamiento, porque todo lo que vamos a trabajar en esta materia tiene que ver exclusivamente con lenguaje y pensamiento. Hay otras, estos mismos autores lo podemos ver en diferentes tópicos, lo podemos ver en percepción, en psicología del aprendizaje, en otras, pero nosotros vamos a trabajar o hacer énfasis en el lenguaje y el pensamiento, que son los temas propios de esta asignatura. Entonces, ya les decía entonces que ya para la semana 6, ya para la semana 4, o sea, la mitad de nuestros encuentros, ya tenemos los 3 hilos de discusión ya listos, ¿ok? Y las asignaciones pues ya también están definidas y el proyecto que ustedes van a hacer en esta oportunidad es un ensayo. Un ensayo, como su nombre lo dice, es más que un informe porque tiene un elemento teórico, vamos a decir, una base documental, unas investigaciones sobre material arbitrado, teorías especializadas o teóricos especializados, pero lo importante del ensayo es que el coautor, el que hace el ensayo, le pone su champiñón, o sea, le pone su interpretación, hace un concepto nuevo, dice, opina de manera novel sobre eso que está, sobre lo cual está construyendo. Entonces yo lo que le voy a pedir en ese ensayo es que usted coloque en su posición como autora
de cuáles creen ustedes que son, vamos a decir, los elementos del lenguaje y del pensamiento que se tienen que mantener, discutir, entender, desarrollar en la evolución del niño o del niño al adolescente y el adulto, y cómo se aplica eso en el sistema educativo. Entonces, ese sería el ensayo que ustedes van a hacer. Van a tomar 4 teorías que ustedes consideren buenas o malas. Ustedes van a construir en base a ellas, a esas teorías, las van a criticar, las van a contextualizar, las van a mejorar, le van a poner su agregado y ese va a ser su ensayo. Un ensayo no es un informe, les repito, porque un ensayo tiene un elemento novel del autor, es decir, una posición nueva, un concepto nuevo que da el autor de quien realiza el ensayo. Este ensayo, por supuesto, debe incluir una página de referencias, debe incluir unas conclusiones, debe tener una portada, debe tener un título sugestivo, porque es un título de algo nuevo que está haciendo ese autor, que le va a poner el título que quiera, y debe desarrollarse entre 10 y 15 páginas. El número de páginas no es una arbitrariedad, es un requisito del sílabus de esta vez. Aprovecho para recordarle que es importante leerse el sílabus de esta vez, de este periodo, porque cambió. Primero que les da rúbricas para todo. O sea, ya no es el docente quien selecciona criterios para las evaluaciones de las actividades, sino que allí están ya fijas. Segundo, hay elementos de cambio. Aparte de las rúbricas, como por ejemplo lo vamos a ver en lo que sigue, que es en los exámenes. En los exámenes ahora hay que hacerlo con la presencia del tutor por delante, es decir, tenemos que fijar que será el mismo día de clase, un espacio de 45 o 60 minutos para que ustedes llenen el examen en ese momento. Así lo dice el sílabus, que hay que cumplirlo. Yo se lo dejé allí, hasta se lo subrayé para que ustedes tengan en cuenta, pues, y hay que hacer el cumplimiento de eso, sobre todo en nuestra escuela de educación, que nuestra decano es bastante normativa y exigente en eso y ha hecho mucho énfasis. Los exámenes van a ser tipo verdadero o falso. Yo siento que las sentencias en donde el educando, el participante, analice con la profundidad de la oración, le permite identificar de que realmente hizo la metacognición de ese tema. Entonces, vamos a hacer exámenes tipo verdadero o falso, de 60 minutos. El primer examen, que vale 120 puntos, va a ser lo visto en las primeras 2 semanas, o sea, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver la próxima semana, en la tercera semana, pues, se va a evaluar. Y el examen 2, que vale 200 puntos, va a tener el contenido de toda la asignatura, incluyendo estas 2 semanas, lo que vimos en las primeras 2 semanas. Así lo establece el sílabus. Y bueno, yo quise que ustedes, cuando vean, cuando estemos interactuando en este momento síncrona o de manera de video, lo vuelvan a lo recuerden, porque son normas establecidas y realmente, como son nuevas, lo están cumpliendo. Luego de los exámenes tenemos la parte de participación, que la participación es, yo les voy a pedir, les voy a hacer una pregunta, donde les digo que se autoevalúen según la rúbrica que dice el sílabus, que distingue, entre otras cosas, si asistió a clases, si hizo aportes orales en las discusiones o en las disertaciones que se hicieron,
si construyó ideas a partir de lecturas efectuadas, es decir, leí esto y encontré tal cosa. Y ese archivo, pues, que la vamos a presentar en la semana 8, en la última semana, ustedes lo van a subir, se van a autoevaluar y yo voy a colocar mi evaluación final sobre la participación. Esto serían los aspectos evaluativos de la asignatura. Rápidamente, Yogli, para presentarte otra vez rapidito el contenido. La primera semana era hoy la presentación del docente, de ustedes, del plan de clase, algunas definiciones rápido que vamos a ver. Después de la próxima semana ya ustedes van a entregar la asignación 1, que fue lo que te dije, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, un informe sobre el lenguaje. Entonces vamos a discutir justamente el miércoles sobre la importancia del lenguaje. Ya ustedes han hecho la tarea o están haciéndola, ya tienen contenido para discutir, para hablar, para participar. Y voy a darle entonces yo una introducción a la psicolingüística. Las láminas que yo traeré para la próxima semana tendrá que ver ya con la incorporación del tema de psicolingüística. En la semana 3 seguiremos desarrollando que es psicolingüística, pero a ustedes además les toca hacer el examen 1, lo cual significa que ustedes van a tener que, vamos a tener que invertir una parte de nuestra presentación, de nuestra conferencia, de nuestro encuentro síncrono, como si fuera un examen en presencia. Y van a entregar en esa semana, no justamente ese día, sino durante el transcurso de esa semana, el hilo de discusión 2, que era lo referente pues a con cuál teoría del desarrollo que tú conoces hasta ahora consideras que es la que más se parece a ti o la que es mejor al sistema educativo. Eso es rápido, eso es el foro, eso ustedes se informan y dan su apreciación allí directamente. La semana 4 vamos a empezar a ver ya los teóricos, vamos a ver 6 teóricos, vamos a ver a Skinner, vamos a ver a Chomsky, a Naim Chomsky, que es el padre de la psicolingüística o uno de los autores fundamentales de la psicolingüística. Después vamos a ver a Jean Piaget, que seguro que ustedes lo conocen, pero desde el punto de vista de desarrollo evolutivo, pero nosotros vamos a ver desde el punto de, o hacer énfasis en la parte de lenguaje y de pensamiento. Eso es lo que nos interesa de Jean Piaget en estos momentos. Después vamos a ver también a Brunner esa semana 5. Y ustedes van a entregar ya la asignación 2, que es el cuadro comparativo, y ya ustedes tienen en esa clase, ya ustedes son capaces de, como van a entregar esa tarea esa semana, pues ya ustedes han investigado sobre quién es Brunner, quién es Piaget, cómo ven la concepción del lenguaje. O sea, la idea es que las clases sean un encuentro de discusiones de conocimientos entre lo que ustedes traen y por supuesto la experiencia del tutor en relación al proceso de aprendizaje. Y luego la semana del 13 de noviembre, que ya es la semana 6, vamos a ver a alguien que ustedes también como educadores conocen muchísimo, pero que lo vamos a ver justamente desde el punto de vista del lenguaje y del pensamiento, que es el Vygotsky, y un enfoque de un señor que se llama Mayan Holiday. Estos serían, pues, desde el punto de vista siempre del lenguaje y del pensamiento, que son lo que el enfoque de esta asignatura. Y aquí, bueno, viene la tarea 3, que ya ustedes deben haberla, ya la tienen que haber hecho rapidito, que es un método Cornell, y la entrega del proyecto escrito. Te pregunto, ¿tú conoces el método Cornell?
No, profe, No. no. Ok. De todas maneras, yo en el aula, en las tareas voy a darle un modelo y eso, pero por internet sale rapidito. Eso es un método de resumen para resumir, que tú haz como que si tuvieras un examen, una hoja de examen en el frente, y del lado izquierdo vas a poner conceptos, o mejor dicho, puntos, aspectos, que en el lado derecho vas a desarrollar breve y concisamente, no vas a desarrollar mucha teoría porque es nada más una hoja de examen que tienes para hacer eso. Y en la parte final de la hoja del examen, en las 5 últimas líneas, vas a hacer las conclusiones de eso que leíste o que hiciste. Entonces, del lado izquierdo tiene los conceptos, las definiciones, del lado derecho lo desarrollas brevemente y en la parte final de esa misma hoja hace las conclusiones de lo que leíste. Es un método de resumen. Yo se lo voy a explicar allí en el aula virtual igualmente. Y bueno, y después en la semana 7 ya haremos el cierre analítico de los distintos enfoques, que nos quedaron de los distintos enfoques, que aprendimos, que nos quedó, que nos gustó, que podemos aplicar, que disentimos, que sentimos que no es aplicable, por lo menos en estos momentos, o es muy difícil, en fin. Y hacemos el examen final, que es contentivo de todo. Y luego la semana 8, que es nuestro último encuentro, que es el 27 de noviembre, vamos a hablarle entonces ya de esa aplicabilidad del lenguaje y la sociedad actual. Eso que aprendimos, cómo, cómo se digiere en nuestra sociedad, en nuestras comunidades actuales. ¿Se aplica, no se aplica? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro en la educación? Y vamos a hacer el cierre ya cognitivo de la asignatura, como asignatura, la retroalimentación, la presentación oral de sus proyectos, también tiene una rúbrica que ustedes deben leerse, donde tienen que incluso presentar unas láminas, hacer la presentación oral, depende porque yo le haré, o la otra compañera le hará preguntas, en fin, allí en el sílabus está claramente definido y yo igualito también se los voy a hacer eh, bien descriptivo en la tarea, pero la presentación oral del trabajo y luego la parte de participación que les dije, que es una autoevaluación de participación, donde ustedes van a subir un archivo como observan ustedes que fueron su participación y yo le voy a contestar con calificado. Entonces, eso es la asignatura. Yo ahorita debo la bibliografía porque no me dio chance de montarla, te lo soy honesta, pero para la próxima semana, pues también en el aula virtual le voy a mandar una referencia bibliográfica y bueno, vamos a estar. Esto era a grandes pasos lo que nos espera. Ahora, hablando propiamente y aprovechando los minutos finales de esta conferencia, de esta reunión primaria, el tema de nosotros, de psicolingüística, lo principal es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, del lenguaje hay infinidad de definiciones. Ustedes tienen, desde el punto de vista de la educación, infinidad. Pero hay dos definiciones que a mí me gusta trabajarlas porque siento que abarcan por lo menos representativamente lo que más se asemeja al universo completo del lenguaje. Y es que, sin duda alguna, el lenguaje es un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Esto lo dice Luria en 1997 y Luria para ustedes, para los educadores, también es un referente universal. Eh, Realmente el lenguaje es un sistema humano. Bueno, dice también
que otro concepto de Pavio y Beck dice que es un sistema de comunicación biológico especializado de transmisión significativa intraindividualmente a través de los signos lingüísticos. Pavio y Beck, en 1977. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes del lenguaje que yo quiero transmitirle o que yo quiero ratificar en estos momentos. Uno, que el lenguaje es un sistema de códigos, pero códigos que vienen biológicamente establecidos ya, que nosotros, solamente los humanos, lo tenemos. Los animales se pueden comunicar, sí, pero no tienen un sistema de lenguaje con los códigos tan precisos como lo tiene el ser humano. De allí que el lenguaje es una habilidad, una competencia completamente humana que nos ayuda al ser humano, y eso es lo trascendente, porque es lo que permite que el ser humano se mantenga desde el punto de vista de vamos a decir, de las especies animales, siga manteniendo como la supremacía. A pesar de las películas que hay por allí, primates y de otros, nunca eh, otros seres mmm, tienen un sistema tan especializado para comunicarse con el mundo, para designar, para identificar al mundo, las cualidades de las cosas, las acciones, las relaciones, en fin, no lo tienen. Entonces, desde ese punto de vista, el, el lenguaje es algo completamente humano. Es creativo porque va construyéndose, aunque necesitamos ese sistema o viene con nosotros o venimos con el equipo biológico para trabajarlo. Si bien eso sucede, realmente se produce un conocimiento eh, encima de otro, a través de los signos, ¿verdad? Que permite ir creciendo significativamente ese contenido lingüístico hasta el infinito. Solamente, vamos a decir, subyugado o limitado por la propia competencia de la persona que lo está usando. Entonces, el lenguaje además no solamente me permite la comunicación interindividual, sino también conmigo mismo. El lenguaje no es nada más con otros, sino también conmigo. Entonces vemos características comunes en el lenguaje. Primero, que es un sistema de código, ¿verdad? Que requiere un aparato biológico que además es único en la especie, que me permite una interacción con los otros, pero también conmigo mismo, y que me permite sobre todo designar rápidamente las cosas del mundo, el medio en donde me desenvuelvo y las relaciones entre ellos. O sea, me ubica en el medio, en el mundo. Desde ese punto de vista,
podemos decir que entonces que el lenguaje tiene muchas funciones, pero si pensamos en el niño, que es nuestro, vamos a decir así, nuestro principal sujeto de estudio en esta asignatura, podemos decir que el lenguaje entonces tiene varias funciones. Primero que es una función instrumental, porque se usa para que las cosas se realicen y lo utiliza para actuar sobre el mundo que nos rodea. Nosotros utilizamos el lenguaje, ¿verdad? Para dar instrucciones, ajá, para eh, permitir la interacción, para ejecutar acciones, dar instrucciones, ¿ok? Entonces, esa es la función instrumental del permitir entonces que hacer que las cosas se realicen. Haz esto, muévete aquí, corre esto, ¿ok? Y el niño aprende rápidamente que eso, que ese conjunto de signos me sirve para eso. También el niño aprende rápidamente que el lenguaje es, eh, es un medio para yo comunicarme con los otros, con mi mamá, con mi papá, el niño cuando es pequeño, y luego en la escuela el niño va utilizando ese lenguaje para ampliar su interacción entre lo que es él y lo que puede haber sido su micromundo familiar y lo que es él ahora en el medio escolar. Entonces tiene una función de interacción el lenguaje también. Además, tiene una función personal porque nos permite a cada niño, incluso al niño, ver lo que es él. Le permite entonces distinguir, conocer, saber eh, qué es lo que él quiere, lo que él desea, lo que él le gusta, lo que él desea. O sea, le permite conocer su propia individualidad, en otras palabras. Y expresarlo además. Expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, eso tiene una función, el lenguaje tiene entonces una función personal porque proyecta al individuo. Entonces ya vemos que sirve para, ¿verdad? Hacer que las cosas funcionen, también me permite una interacción social, pero además me permite expresarme lo que yo soy y mis sentimientos. El sujeto, el niño también descubre que él obtiene información de los demás a través del lenguaje, preguntando, indagando, analizando. Entonces, él ve que tiene un valor de investigación también. Y el lenguaje también tiene esa función, entonces. Tiene una función imaginativa porque recrea permite al niño ir más allá de lo que ve. O sea, puede imaginar o crear cosas y entonces tiene una función imaginativa. No, imagínense que el lenguaje, que podamos tener la meta habilidad de imaginarnos cosas y no saberla codificar, expresar. Uy, sería terrible. Entonces, esa función imaginativa del lenguaje también es vital para el niño. Y una función informativa porque puede dar mensajes a otros a través del lenguaje. O sea, manifiesta, propuesta, da. O sea, es el manejo comunicacional. Entonces, el lenguaje en el niño va descubriendo funciones y va viviendo, percibiendo funciones que el adulto que lo acompañe, llámese padre, representante, docente, tiene que saber manejar, interpretar, primero conocer lo que es así, después interpretar esas diferentes, vamos a decir así, capas de funcionamiento del lenguaje para que realmente el niño pueda
desarrollarlo y no solamente desarrollar exitosamente el lenguaje, sino que con el lenguaje va el pensamiento. Y después esto se lo voy a explicar en la próxima clase, porque el lenguaje se une con el pensamiento. Pero indudablemente el lenguaje permite que lo que nosotros en nuestra mentecita, en nuestra mente, interpretemos, pensemos, analicemos, memoricemos, es a través del lenguaje que lo podemos expresar. Entonces, es importantísimo que el cuidador, el docente, el padre conozca estas funciones cómo ir manejándolas. Puede ser que un niño pequeño pueda hacer la función instrumental del lenguaje, pero le cueste, ¿verdad? Porque no tiene el reforzamiento, porque vive aislado socialmente, porque, en fin, la función informativa, o sea, no sabe cómo dar el mensaje a otro, no sabe los contenidos, no maneja signos. Final, el lenguaje en síntesis, si hablamos de un adulto, podemos decir que es básico, es un instrumento de comunicación entre los seres humanos. Esa es la función fundamental del lenguaje. Si no tenemos lenguaje, no lo podemos comunicar. Así. Y la comunicación es, después de los cinco sentidos, la necesidad de percepción y de entrada a información y de necesidad psicológica más importante del ser humano. Ser humano, eh, hay cualquier cantidad de documentación, de películas que hayamos visto, literalmente si no logra comunicarse, si queda aislado, si no puede comunicarse, desencadena mal. No sé, hay una película muy significativa que se llama El Náufrago, que cuando la persona se quedó sola tuvo que crearse una pelota con pues, ajá, porque era necesidad hablar, aunque fuera con la pelota. Entonces, y el lenguaje es lo que logra, lo que hace que se pueda dar la comunicación. Bueno, también nos sirve para representar mentalmente los pensamientos. Y aquí ya vamos entrando a la psicolingüística. Si yo no tengo lenguaje, ¿cómo me represento mentalmente los pensamientos? Si no tengo el concepto, si no tengo las palabras, si no logro deducir el valor de las cosas, el funcionamiento, para qué sirve. Entonces, no me puedo representar las cosas. Y oye, allí puedo, el lenguaje entonces se relaciona íntimamente con el pensamiento. Y si no hay lenguaje, no hay claridad de pensamiento. Y eso desemboca en trastornos. Y bueno, el lenguaje, todos sabemos que el lenguaje escrito o el lenguaje icónico, el lenguaje simbólico, nos permite la transmisión de la cultura. Las artes, las letras, todo eso es forma de lenguaje, los dibujos, que nos permiten conocer lo que tenemos, lo que vinimos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Entonces, esas funciones del lenguaje son vitales y es por eso que desde la infancia, desde la educación, debemos trabajarlo. Ahora bien, el lenguaje es un sistema demasiado complejo. Lo podemos estudiar desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista gramatical, donde, es decir, todas las reglas y estructuras que rigen la formación de oraciones en un idioma, la estructura de las oraciones, la formación de las palabras, los sonidos del lenguaje, o sea, podemos estudiar todo el elemento gramatical del lenguaje y nos quedamos cortos para interpretar. Pero también hay otro subsistema del lenguaje, que es el léxico, que es el vocabulario, es el caudal de significado, ¿verdad? Desde el punto de vista de número de palabras, de idioma,
son las palabras y su significado, la creación de diccionario, las relaciones entre las palabras y su significado. Y el semántico, que es la interpretación de esas palabras. O sea, después que yo he creado palabras, yo tengo que saber para qué significa, cómo las interpreto. Entonces allí caemos en la semántica, en los diferentes contextos. Ajá. No es lo mismo por qué a por qué. ¿Ok? Y así tenemos contenidos semánticos distintos. Pero realmente eso no es lo que vamos a estudiar nosotros en esta asignatura. Nosotros vamos a estudiar el subsistema del lenguaje desde el punto de vista teórico, que es cómo se adquiere y procesa y utiliza el lenguaje. Eso es lo que vamos a abarcar en esta asignatura. Es decir, la psicolingüística se encarga de estudiar cómo de estos modelos de que explican cómo se adquiere, cómo se procesa el lenguaje, cómo se codifica y cómo se decodifica, es decir, cómo se produce el lenguaje y cómo se comprende el lenguaje. Y eso lo estudian, por supuesto, la psicolingüística y la neurolingüística, y hacia allá es que vamos nosotros, a estudiar los elementos teóricos. Este es el subconjunto del lenguaje que vamos a ver en esta asignatura. Entonces, ya sabiendo que la universalidad del lenguaje, que es bastante amplia y tiene bastante contenido, la vamos decantando en dónde es que nos vamos a enfocar nosotros como psicolingüistas y como estudiantes de educación para entender cómo se adquiere y procesa y utiliza el lenguaje, ¿ok? En los procesos de codificación y decodificación, es decir, en los procesos de producción y de comprensión del lenguaje. Hacia allá vamos nosotros a dirigir. Y bueno, y con estos elementos, con este concepto inicial, lo dejamos hasta aquí, viendo dónde es que nos vamos a centrar nosotros y ya la próxima semana pues continuaremos. Ustedes ya recuérdense su asignación número 1 y que yo se las voy a dejar lista lo más pronto posible. Finalmente, quisiera terminar la clase de hoy, faltando ya el último minuto, que el mejor experto también fue un día aprendiz. Es decir, para nosotros llegar a volvernos expertos docentes, expertos psicólogos, expertos